Porque todos te dejan pensando, todos te dejan... Pero qué maravilla, los estábamos esperando. Bien, gratis. O sea, se tiene en la regadera. Sí, no, ahí vamos a empezar y vamos a mezclar un poquito los temas hoy, porque son varios los temas que son distintos pero que se unen en un punto, en Santiago. Yo había preparado uno que me parece muy lindo, que es Santiago nos va a hablar de la verdadera sabiduría y de la falsa sabiduría. Y lo había preparado también muy con los pies sobre la tierra en el 2018, ¿no? De las cosas que a nosotros le damos la categoría de verdaderas y aquellas que le damos la categoría de falsas, o al menos empezamos a dudar de ellas. Y para eso traje también un pedacito del mensaje del Papa que hace relación a este punto cuando nos habla de cuidarnos, muy especialmente de los falsos profetas. Los falsos profetas que nos proponen ver la verdad en la falsedad y ver como completamente falso, o usan una palabra peor, como inútil, las cosas que realmente nos soportan en la verdad. Así que bueno, vamos a hacer un poco de todo porque quisiera, yo la semana pasada fue tan interesante que todos comentamos, todos participamos, que no les leí un cuento para terminar y se los traje para empezar hoy, que hablaba un poco de lo de la semana pasada. ¿Se acuerdan que lo que vimos, la gran disputa que plantea Santiago, que la plantea Lucas también, yo les comenté por qué? No porque existiera a lo mejor algo fuera de la comunidad cristiana, marcada diferencia entre ricos y pobres, sino lo que le preocupaba a Santiago y a Lucas es que esa diferencia y esa discriminación estaba siendo presente en el seno de la misma iglesia. Entonces por eso escribe esta carta. Vamos a recordar un poco algo para no perder la perspectiva. ¿Por qué escribe Santiago esta carta? Para que nosotros seamos mejores cristianos. ¿Qué vamos a terminar de descubrir cuando terminemos la carta de Santiago? Que ser mejores cristianos nos hace ser absolutamente más humanos. Cuanto más humanos somos y nos convertimos, más fieles a la figura de Cristo, ¿no? Y si uno se pone a pensar que el Señor adoptó la figura humana para hacerse cercano a nosotros y para reivindicar esa imagen y semejanza que somos todos, imagen y semejanza de Dios. Entonces, si somos imagen y semejanza de Dios, siendo seres humanos, cuanto más humanos nos hacemos, más parecidos a Dios nos volvemos. Entonces, ese es el fin de Santiago. Ese es un poco el fin de este tiempo cuaresmal. Yo creo que una de las cosas que me encanta que pasa, bueno, yo no tengo muchos años dentro de la iglesia, ustedes me ganan en experiencia, pero una de las cosas que más me conmueven es cuando la cuaresma está planteada como superación de mí mismo. La cuaresma no es dejar de ser quien soy yo, sino superarme en quien soy yo. Superar esas cosas que me tiran abajo, que me hacen ser lo mínimo en esta categoría humana para pasar a ser lo máximo en la categoría humana, ¿no? Es para eso que nos sirve. Por eso, cuando vivimos una cuaresma desencarnada, ¿no? Ejemplo,
Yo puedo tener una meditación piadosa diaria, pero si esa meditación piadosa diaria me saca de mi realidad, es muy bonita. Pasé el tiempo de oración que debo pasar, porque así lo invita este tiempo especial, pero en mí no dejó ninguna huella. En cambio, si la meditación piadosa parte de mi persona, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy de alguna manera tratando de lidiar conmigo misma, mi límite, mi oscuridad, mi falta de fe, ¿no? Mi falta de perdón, ahí sí tiene una incidencia directa. Cuando yo cuando lo encarno en algo propio, ¿no? Por eso les cuento esto, porque veo muchas caritas que estaban anoche, pero las que no estuvieron anoche, yo empecé diciendo que la cuaresma es tránsito hacia, no es una realidad que se acabe en sí misma. La cuaresma es camino hacia la Pascua, no es una realidad monolítica. Si es monolítica, no me sirve. Por eso aquello que me instala en una determinada situación no me sirve, porque de lo que se trata es que yo me anime a hacer este camino para preparar mi corazón para tener un corazón resucitado. Y ese camino de resurrección es cruz, es caída, es valle, ¿no? Es darme cuenta. Por eso esta semana me parece tan hermosa plantear una semana desde el desierto. El domingo, el primer domingo de Cuaresma, siempre vemos a un Jesús que se va al desierto impulsado por el Espíritu. Interesante. El episodio viene después de su bautismo, el Espíritu Santo se posa sobre él, lo declara a viva voz desde el cielo el Padre: este es mi Hijo amado en quien me complazco, y termina el episodio diciendo: y el Espíritu lo arrojó al desierto, a donde nos arroja a todos nosotros. Nosotros no podemos prescindir del desierto que habla Jesús el domingo. El desierto es un lugar espectacular, porque es un lugar sin distracciones, es un lugar donde no hay nada más que mi realidad y la de Dios. Cuando uno está en el desierto lo entiende, porque no hay nada. Lo único que te queda es contemplar. Es el silencio absoluto y la maravillosa sensación de que estás frente al Creador. Pero también el desierto es sequedad, es ausencia, es dolor. Ahí es a donde lo arroja. Ahí es a donde es tentado. No es tentado en un momento de contemplación y de adoración y qué lindo, Señor, que es tu creación. Es tentado en no siento, me duele, no creo, porque a mí esto que me está pasando, ¿de dónde viene? Yo no me lo merezco, yo soy una persona fiel, ¿no? Ahí es donde. Entonces, esta semana me parece tan linda tomarla desde ese punto de vista. Somos arrojados al desierto. Hagamos desierto. Vivamos nuestro desierto. Vivamos nuestro desierto cotidiano. Además del desierto que yo me creo en un ratito de oración y de silencio para estar frente al que me ama, veamos, toquemos, contactemos el desierto donde nos movemos. Qué desierto terrible el miércoles pasado, ¿no? Qué desierto terrible. Yo me preguntaba ayer cuando veía los comentarios de los chicos y algunos padres, algunos familiares que en el noticiero a la noche dieron su testimonio de dolor, yo decía, sí está pasando por un desierto lacerante, lacerante. Andar, pedirle cuenta a alguien así.
Ahí es a donde nos arroja el Espíritu, a ese desierto, ¿no? Entonces, tomar este tiempo, el mensaje del Papa es lindísimo, porque hay que tomar este tiempo con gozo. A ver, estamos en Cuaresma. Esta vez pongamos cara de Cuaresma. Pongamos actitud de Cuaresma, pero con gozo, porque yo sé que la Cuaresma termina en el domingo de resurrección. Lo sé desde el corazón. Entonces me preparo para poder vivir con amplitud y con profundidad esa alegría. Y el gozo es todos los días. El gozo de saberme amado, saberme acompañado, saberme sostenido, aún en el desierto. Entonces, ese es el mood que me parece que esta semana, no sé, fue un preámbulo para invitarlos que lo vean de ahí, ¿no? Yo creo que cada domingo la lectura del Evangelio nos va a motivar a que tengamos ese tema en nuestro corazón para que realmente la Cuaresma pase por nosotros, no nosotros por la Cuaresma. Que nos deje una marca, que nos deje algo, ¿viste? Al menos un tema en el cual reflexionar y pensar, porque acuérdense que esto no se trata de hacerle un favor a Dios. Cuando nosotros nos demos y nos animemos a dar vuelta a la historia, de que esto no se trata de hacerle un favor a Dios, sino se trata de volver a recrear el gran favor que nos hizo Él a nosotros. Entonces, a ver, ¿cómo me preparo para eso? ¿Desde dónde? ¿Cómo me dejo? Porque ahí está la esencia de nuestra felicidad y de nuestro gozo. Porque si no, ¿se acuerdan la semana pasada del joven rico o el hombre rico de Marcos? ¿Sabes qué? Algo te falta. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Matías, cuando terminó, se acercó y me dijo, me cayó la ficha. Oye, qué lástima que no vino, si no se lo hacía decir, porque estuvo genial. Me cayó la ficha, porque pretender que yo puedo hacer algo para alcanzar la vida eterna es poner todo el poder en mí, y la vida eterna la alcanzo por gracia de Dios. Haciéndome humilde y pequeño. Y es ahí, es ahí donde nos lleva Santiago y donde nos lleva Lucas y donde nos lleva Marcos y donde nos lleva Mateo también, cuando pone esta rivalidad entre ricos y pobres. Porque de lo que habla no es del rico material o del pobre material especialmente, sino de aquel que se considera necesitado y mendicante de la gracia de Dios para poder seguir viviendo. No habla tanto la riqueza en orden al plano del tener como la riqueza en orden al plano del ser. Soy rico ¿por qué? No porque tengo, sino por lo que soy. Entonces ahí es el plano donde no pude terminar la semana pasada. Un cuentito hasídico. ¿Saben qué es el hasidim? No. Hasid significa piadoso. El movimiento hasídico es un movimiento nacido en Polonia, y ustedes van a saber de qué estoy hablando porque hasta el día de hoy se mantiene intacto en la vestimenta de los judíos ortodoxos. La levita negra, el sombrero, eso viene del movimiento hasídico. Son los que mantienen la pureza absoluta del seguimiento de la ley de Moisés, pero con un fuerte componente también espiritual. De los hasídicos surgieron muchos rabinos a quienes el mismo movimiento los considera santos, porque se desprende como un movimiento místico, ¿no? Los Chabad Lubavitch y todo eso, que a lo mejor los sintieron nombrar en algún momento, tienen una cosa de mucha espiritualidad. Entonces, uno de los cuentos dice así: hay un cuento judío vinculado al mundo hasídico que se desarrolla en el este de Europa, probablemente en Polonia, pongan ustedes. Un célebre rabino
es invitado a participar en una reunión que tiene lugar en una ciudad lejana de su lugar de residencia. Él, pese a ser un personaje preeminente por su prestigio y su ciencia, viste míseramente, casi como un harapiento. En el compartimento del tren, enseguida es objeto de burlas atroces, insultos y toda clase de vulgaridades por parte de una pandilla que no tienen ni la más ligera sospecha de la identidad de quién es el blanco de estos insultos. Él no reacciona en lo más mínimo, aunque las burlas se prolongan durante todo el viaje. Al descender del tren en la estación, el rabino es rodeado por todos los notables de la ciudad, que lo reconocen inmediatamente a pesar de que iba vestido como un vagabundo. En ese mismo instante, los que lo habían injuriado y humillado se quedan estupefactos al comprobar de qué homenajes es objeto aquel hombre, a quien ellos habían tratado como un payaso. Al enterarse de quién es, no se les ocurre nada mejor que dirigirse a él a la mañana siguiente para presentarle sus excusas y pedirles perdón por la afrenta que le habían infligido por su comportamiento. Él, para sorpresa de todos, los despidió bruscamente diciendo: váyanse de aquí, váyanse, yo no los puedo perdonar. Qué malo. Quienes asisten a la escena se quedan sorprendidos y casi escandalizados, sobre todo porque el rabino tiene fama de ser un hombre bueno, manso y piadoso. Entonces él les explica: se han equivocado al venir a mí. Yo no tengo poder para poder perdonarlos, porque no tengo nada que hacer en todo este asunto. De hecho, no he sido yo como rabino el ofendido. Sus burlas no me han afectado en lo más mínimo. En realidad, han humillado al pobre. Y es a los pobres a quienes tienen que dirigirse, no a mí, para ser perdonados. Y si es que pueden ser. Es así. Es profunda. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Santiago condenaba de alguna manera la discriminación que se hacía dentro de la misma comunidad cristiana a la cual él pertenecía, que cuando venía alguien importante de la comunidad, muy exagerado Santiago como todo judío, solo yo lo puedo decir. No vayan a tomarse licencias que no les corresponden. Como todo judío que quiere de alguna manera sobresaltar una diferencia, cuando uno ve a Mateo, cuando uno ve a Lucas, entiende de qué estoy hablando, poniéndole las tintas en de los que entran con ropajes, cubiertos de joyas, ¿no? Que se sientan en primeros lugares, y al pobre lo dejan parado detrás, dice Santiago. Eso es pecado contra Dios. Todavía no sé. Bueno, a ver, palabra de Dios, palabra viva, palabra presente, y a lo que me llama es a trabajarlo en orden de lo personal y a trabajarlo en orden después de lo comunitario. Yo les quiero contar una anécdota mía que me pasó a mí en San Hugh, en la parroquia de San Hugh, hace muy poquitos años. A lo mejor algunos me lo han escuchado. Nosotros tenemos un banco de alimentos. Hace más de 30 años que se le da a 200 familias todas las semanas para preparar los alimentos, no los alimentos cocinados,
sino bolsas que tienen verdura, carne y fideos, harinas, ¿no? Lo que pueda necesitar una familia tipo para poder pasar la semana. Hace más de 30 años que se organizó esto. Cuestión de que empezamos, cuando eso se había decaído un poquitito, porque la gente no sabía y demás, empezamos a involucrarnos unos cuantos y dijimos, a ver, no solo de pan vive el hombre, como dice el Evangelio, como dice el Deuteronomio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Invitemos a esta gente a los grupos de la parroquia. Entonces empezamos a hacer con la comida los horarios de la misa y los horarios de los grupos que había, un grupo de oración, un grupo de Biblia, etcétera, etcétera. Y lo repartíamos, muchas gracias, hasta que se me acercó uno y me dijo, me dio un beso, me saludó y me dice, nosotros hace años que no vamos, porque sentimos que allí no nos quieren. Solíamos ir a misa. Yo les cuento que la parroquia de San Hugh fue creada hace más de casi 60 años, está por cumplir 60 años ahora. Contaba, me acuerdo del párroco anterior, que esa zona era una zona muy pobre, por lo general son de Bahamas, las comunidades que están alrededor. Y justamente el colegio estaba donde hay un cementerio antiguo, en la calle 37, estaba en una esquina y era un colegio para los chicos de esos barrios. Entonces miren cómo se fue modificando todo, ¿no? Van un montón de chicos, del barrio ninguno. La gente del barrio, que es esta gente humilde, se acerca y dice, lo que pasa es que allí sentimos que no somos del agrado de la gente. Yo no pude decir más nada, yo lo único que fui se lo comenté al párroco, ¿no? Porque realmente me dolió que sintieran eso. ¿Saben por qué me dolió? Porque pensé, ¿yo qué hago cuando estoy ahí y ellos no se sienten queridos? Tal vez fue una actitud mía. ¿Qué nos lleva a Santiago a pensar? Ojo, no vayas a pensar en lo que hace tu compañero de banco, pensá en lo que haces vos. Porque es de la manera donde toda la comunidad empieza a cambiar. Si cada uno piensa en lo que hace en relación a este tipo de situaciones, ¿no? A ver, uno piensa en el harapiento, ¿no? Uno piensa en el pobre material, pero hay un montón de gente que a lo mejor tampoco se siente. Ayer Adrián quiso decir algo más o menos así, que no se siente bienvenida por actitudes nuestras dentro de nuestra comunidad, o dentro de nuestras familias, o dentro del grupo de amigos, ¿no? Vamos creciendo, nos hicimos católicos fervientes, amantes de nuestra iglesia, y ya los amigos de juventud sienten que, lejos de ser nuestra creencia un puente, es un muro. De eso también habla Santiago. Entonces eso es lo que me hace pensar de que no estamos encarnando un cristianismo de verdad. Puede inclusive que sea un muro, porque yo necesito la seguridad de sentirme ahí, amurallada, rodeada. Acá no me va a pasar nada, siendo que lo que propone de alguna manera es que no haya muros, que no haya estos muros que son más fuertes que el que quiere construir Trump con México, ¿no? Porque estos muros donde yo le hago sentir al otro, yo ya no tengo nada que compartir con vos. ¿Sabéis qué? Le hago sentir al otro que realmente somos nosotros y ustedes, ¿no? Una sola mención a la palabra de ayer, en donde cuando el Señor hace el juicio a las naciones, da a entender de que el Evangelio es para el mundo entero. No hay los otros y nosotros, porque a lo mejor estos otros son los benditos de mi Padre
y que yo no los dejé entrar, yo no los recibí, no los abracé, por un montón de situaciones. Que vayan a saber de dónde vienen, ¿no? Vayan a saber, vienen más de nuestras inseguridades que de nuestras certezas. Y de eso va a hablarnos hoy Santiago. Hoy nos va a hablar, si ustedes abren, de un tema central que es la sabiduría, porque a ver, ¿cómo nos damos cuenta cómo vivimos? ¿Cómo nos damos cuenta si somos o no somos? ¿De dónde podemos sacar ese proceso de discernimiento al cual estamos llamados, arrojados a diario? Porque la vida es discernir las 24 horas, los 365 días del año. ¿De dónde me viene esto? Primero, del Espíritu Santo que me mueve, que me ilumina, que me inhabita. Uno de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría. Es el don de ciencia. El que debemos pedir, y pedirlo para bien. Entonces hoy Santiago nos va a dar una pista muy interesante. Una pista que no es menor. ¿Cuándo la sabiduría es de Dios y cuándo la sabiduría no es de Dios? ¿Saben qué? Le dan el clavo y nos ayuda a que nosotros podamos discernir. Ayer en la radio tocamos el tema de la santidad, porque el día de ayer era la santidad. ¿Quién es santo? ¿No? ¿Quién es santo? ¿Y es la santidad para todos? ¿Puedo ser santo? ¿Estoy llamado a la santidad? ¿Siento que puedo llegar a esa meta con lo que soy, con lo que tengo, con lo que viví? Y es interesante porque llamó un montón de gente, ¿no? Y una señora que siempre llama, pobre, yo uno de estos días voy a agarrar el teléfono y la voy a llamar fuera de la radio. Porque venimos todos up, ¿no? Que la santidad es posible, que claro que es posible desde el bautismo, obviamente no es fácil. Uno llamó y dijo, qué difícil, yo tengo que lidiar con mi mal humor, llego a casa después de misa y a lo mejor le contesto mal a mi señora. Una cosa, fue un desahogo y una compartida telefónica espectacular. Un espacio de compartida ayer, ¿no? Pero bueno, llama a esta mujer, ya cuando dijo hola, me di cuenta que íbamos pum para abajo, ¿no? Puf. Y dice, bueno, la santidad es posible, pero debo decir que así como somos capaces de hacer cosas excelentemente bien, somos capaces de la cosa más atroz. O sea que en realidad la santidad no sé hasta dónde es posible y es para todo el mundo, ¿viste? Me tiró la cosa baja. ¿Querés hablar o te estás despedazando? No, me estás diciendo. No sabía que querías decir. Entonces yo digo, wow, esto es cuando no le damos lugar en nuestro corazón al Espíritu Santo y a la sabiduría que mora en nosotros. Porque, a ver, yo no soy santo por las cosas que logro hacer. Entiendo a esta altura del partido que soy santo porque me dejo hacer. Porque le permito a Dios que haga. Él es el que hace en mí esta posibilidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué la santidad pasa por ahí? Porque inmediatamente cuando yo le cierro ese canal, vos no persevero en ese mood, ahí me desvío del camino. Pero cuando estoy en ese camino, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, le cantaba el santo. No decía, yo voy a ser un instrumento de tu paz. No, haz de mí. Porque si vos no lo haces, por más que me fatigue, no lo voy a llegar a hacer nunca. Entonces fíjense qué lindo, a mí me quita un peso de encima de eso. Dejate hacer, ¿viste? Dejate hacer. Y eso también parte de la sabiduría. Hay que pedirlo, para eso la oración. Todos presuponemos que en base y el sostén de este camino es la oración, el encuentro con Dios. Si no, no viene ninguna sabiduría, no viene ninguna luz,
no viene ningún consuelo, ninguna certeza, no viene ninguna revelación de quién soy. El espacio de oración es para estar, como decía Teresa de Ávila, estoy frente al que me ama y él me ayuda a ver quién es el que está frente a él, porque me revela. La oración es presupuesto sin ecuanón, no puede faltar en esta relación con Dios. Es relación, es diálogo, es encuentro, ¿no? Pero fíjense, vamos a la sabiduría, que si ustedes ven y pueden marcar otro punto, que por eso les digo que es caótico Santiago, a mí me encanta por lo caótico que es. En el capítulo 1, ahí nomás, como arranca, en el versículo 5, van a encontrar esto que hablábamos recién de la oración. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todo generosamente y sin echarlo en cara, y Él se las dará. Ah, pará, Señor, pero ¿cómo? ¿La sabiduría no era la de los libros? ¿No era que yo tengo que estudiar todo el día para ser sabio? Parece que no, ¿no? Entonces, como parece que Santiago era como yo, que se iba por las ramas todo el tiempo, tienen que ir ahora, abruptamente, al capítulo 3, versículo del 13 al 18. Acá tiene la Biblia, porque yo tengo la mía. ¿Tiene acá Santiago? Como quiera tiene. ¿Nadie tiene una Biblia? Santiago, mira que está en la parte de atrás. No sé, yo digo que hago. Vamos a leer lo que dice Santiago y vamos a entender lo que es la sabiduría a la cual me llama Santiago a que profundice y tenga siempre presente. ¿Quién hay entre ustedes sabio y experimentado? ¡Que levante la mano! Me faltó poner. Yo lo hubiese puesto, ¿no? 3:13. Capítulo 3. Miren, Santiago nos pide que levantemos la mano. Miren lo que va a pedir. Que muestre con la buena conducta sus obras inspiradas en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tienen en su corazón amarga envidia y espíritu de rivalidad, no se jacten ni mientan contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, carnal, demoníaca. Ahora vamos a explicar el sentido de demoníaco acá. Muy interesante. ¿De dónde lo toma? Porque donde hay envidia y espíritu de rivalidad, hay desorden y toda clase de obras malas. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura. Además, pacífica, mansa, pero no mensa. Eso lo agregué yo. Habrán dicho, che, mi Biblia no lo trae. Tolerante, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Fruto de justicia siembran en paz quienes procuran la paz. Ahí ya es otro tema, pero es caótico, pero no importa. Estamos en la sabiduría. Fruto de la sabiduría es la paz también. Es muy claro. Algunos estudiosos de Santiago cuentan que este capítulo es el centro de su pensamiento más profundo. ¿Por qué?
Porque Santiago es como una suerte de sabio de Israel. Acuérdense que es un judío de ley y que toma mucho de lo que existe en la literatura sapiencial. ¿Y cuál es esa literatura sapiencial y en qué se caracteriza? En que justamente no habla de algo que también es un poder sobre los otros. Vos no sabés nada, acá la que sabe soy yo. ¿Es un poder o no? Así como hablaba Santiago del poder del que tiene contra el que no tiene, o que a lo mejor lo hace sentir mal o lo desprecia y demás, nosotros muchas veces despreciamos. ¿Qué sabe? Ay, mira las pavadas que dice. A ver, ¿de dónde saca esto? Esta persona acaba de llegar a la iglesia y mira. El saber, cuando no es un saber ligado a esta sabiduría sapiencial, valga la redundancia, es un saber que nos encadena. ¿Por qué nos encadena? Fíjense qué loco. La vertiginosidad, ¿está bien? Sí. Con que se vive, ¿no? Todo el tiempo se están descubriendo cosas nuevas, todo el tiempo hay que estar acorde a lo nuevo que sale, a la nueva directiva, a la nueva reglamentación, al nuevo descubrimiento medicinal. En el campo donde estés es enloquecedor. Entonces, cuando yo entiendo que mi sabiduría está basada en eso, es esclavizante. Una cosa, ¿no? Y si no, lo primero que siento, he escuchado 1000 veces, ¿sabés qué? No te podés quedar atrás. Tenés un PhD, tenés que hacer otro. Porque te quedás atrás, ¿eh? Te pasan por encima. ¿Cuántas veces sentimos la frase? Te vienen y te pasan por encima. Sentimos esa sensación, ¿no? De la sabiduría que habla Santiago es otra. Es la sabiduría del sabor de una vida vivida desde Dios. Por eso pregunta Santiago, ¿quién es sabio y experimentado? ¿Quién es? Muéstrelo en cómo vive eso que cree. El hombre que vive lo que cree es el verdadero sabio y el verdadero experimentado. Por ende, alguien que vive en una plenitud de libertad tan grande porque se siente en la libertad de Dios. ¿Entienden la diferencia? Fíjense qué interesante lo que decía esto que acabamos de hablar. Cuando yo me paro en el conocimiento permanente, estoy siempre fijando a Marisa, mira lo que sabe, cómo tengo que hacer yo para saber más que ella. La envidia que acaba de decir Santiago. ¿Qué cosa en español, en inglés lo está diciendo, no me vuelvas loca. Sí, claro, ¿y cómo es en español regress? ¿Está yendo para atrás? Dice Luis. Puedo decir, sacarle la lengua. No me hagas caso, estoy como el rabino, ¿viste? Como el jasídico. Y fíjense que inmediatamente esta envidia lo primero que me hace es ver al otro como mi rival, no como mi hermano, no como aquel que puedo invitar a transitar en un camino donde los dos nos vamos a superar. Muy interesante que la persona que está viviendo esa actitud no se da cuenta que es un bien. Bueno,
Yo creo que lo que tiene la palabra de Dios es, a ver, ¿por qué estamos viendo esto de esta manera? Una vez más, es para darme cuenta si a mí me pasa algo parecido y tratar de obrar en consecuencia. ¿Por quién? ¿Por Dios? No, por mí. Porque si Dios me crea para que yo sea libre y que sea feliz, todo esto son los eslabones de la cadena a la que con gusto cargo día a día. Entonces en un momento dado me dice, a ver, quiero que me entiendan bien, yo no estoy hablando de que no hay que instruirse, de que no hay que formarse, de que no hay que crecer. Es desde dónde y para qué. ¿Es claro? El verdadero hombre sabio, vamos a ver las características de esta sabiduría que me encanta, ¿no? Perdón, yo dije que iba a explicar lo de demoníaco, porque lo dice desde... Sí, Fernando. Y completando el pensamiento, y lo tenés que hacer para... Todo esto que estamos viendo es para nosotros, no para juzgar al del lado, ¿no? Completamente. Acuérdense que habíamos empezado con esta. Si yo los anteojos lo tengo puesto en el afuera, nunca pasa el proceso por mí. Y el tema es que nos vale la pena que el proceso pase por nosotros. Pues nosotros salimos galardonados, ¿no? Acuérdense lo que dice el Evangelio de Juan, para que vivamos la vida eterna. No dice, para que vayas a vivir la vida eterna. No, ya la vivís. Ya la vivís. Y aparte nos ayuda a un proceso de discernimiento. ¿Dónde estoy parado? Yo creo que, no sé, yo lo veo con una actualidad tremenda, ¿no? Especialmente los que tenemos niños. Los que tenemos niños. Demostrarle de qué se trata ser personas sabias. ¿De qué se trata ser hombres íntegros? ¿De qué se trata realmente crecer y como ubicarnos, ¿no? Saber estar instalados en un ser de plenitud. ¿De qué se trata? Yo creo que por ahí. Cuando Santiago habla de que la tal sabiduría, la de la rivalidad, la de la envidia, la de la jactancia, ¿no? Esto que yo me jacto de lo que sé. Y claro, obviamente, escúchame, vos a mí no tenés nada que decirme porque yo lo sé todo. Yo conozco todo. ¿Vos qué sabes? Nada, ¿no? Obvio, nadie me hace sombra. ¿No? La jactancia. Pero fíjense que se da eso. Pero se da, pero escúchenme una cosa, eso es lo que hacen los medios de comunicación constantemente con nosotros. Que si lo decimos nosotros es la verdad, ustedes son unos ignorantes. No pueden pensar por ustedes mismos. Hay una suerte el problema en la vida espiritual no es lo evidente y monstruoso. El problema en la vida espiritual es lo sutil. Lo que se va colando y que va entrando como un virus, una bacteria por cada poro de nuestra vida y se hace carne en nosotros. Y en un momento dado nos acostumbramos a vivir con ello y ya lo vemos como parte de nuestro ser. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida espiritual. No las grandes monstruosidades a las cuales a lo mejor digo, bueno, yo tal cosa no hago, no, pero pará, y la sutileza, como dice Serrat, ¿no? Le vamos transmitiendo en la leche templada y en cada canción nuestra frustración a los chicos, diciéndole, vos tenés que, haciéndolos parar en un lugar que no es el mejor. Y el mundo cambia cuando cambiamos nosotros, ¿saben? Es así. No va a cambiar por las 24 horas porque venga un mago. Cuando cambiemos nosotros va a cambiar el mundo. Por eso hay que tomarse en serio estas cosas.
no desciende de lo alto, es terrena, una sabiduría miope, es la especialización, esto que tengo y solo pienso, lo que pasa es que me especializo en esto porque con esto me aseguro un buen pasar. Se paga muy bien esto. Carnal, acuérdense que lo carnal, que no está visto como algo malo, sí como algo limitado. Mientras que nosotros estamos llamados a algo mucho más grande, lo limito a la superficie. De eso habla la Biblia cuando habla de carnal. Aquello que queda como encapsulado en lo limitado, en lo que no aspira a ir hacia lo alto, ¿no? Y demoníaco. En este caso podríamos decir diabólico. Con lo que indica eso, diabolos, separación. Es una sabiduría que lo que me lleva es a vivir separado del otro, completamente separado. Diabolos, el que divide, me divide de la vida del otro, me divide en la vida de comunidad. Nos hace dos bandos, uno contra otro, no dos bandos que caminan juntos para alcanzar una meta, que todos salen beneficiados. ¿Ven la diferencia? Por eso habla de esa forma. No es que está hablando de una cosa de película de terror. Diabólico es el que divide. Diabólico es el que me divide a mí. El que me divide primero a mí, el que me hace obrar de una manera en un lado y de otra manera en otro. Esa no es una sabiduría que venga de Dios, todo lo contrario. Y las características de la sabiduría que vienen de lo alto, esa que le tenemos que pedir a Dios, esa que le pidió Salomón, dame la sabiduría, Señor, con la que vamos a terminar este encuentro de hoy, con esa oración. Van a ver qué linda es en primer lugar pura. Dice el padre Pronsato algo muy lindo acá. Pura significa sencilla. Una sabiduría sencilla. Una sabiduría que está, pero no se hace notar. Una sabiduría que está, y a mí me encanta verla como un perfume. Perfuma el lugar donde se encuentra la persona sabia. Acuérdense que la savia viene de aquello que tiene sabor. Es el buen sabor de la vida. El que sabe saborear la vida, el que la degusta, el que la disfruta, ¿no? El sazón, ¿no? Diría la señora cubana, azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Dice, pura es cuando es sencilla, sin engaños. Va directa al objetivo. Pacífica. Carente de agresividad, de fanatismo, de intolerancia, de animosidad, agrego yo, de prejuicio. Una sabiduría carente de prejuicio. Difícil, ¿no? Mansa, y en el chiste que les dije, pero no mensa. Mansa porque dice que es amable, moderada, cordial. Cordial viene de cordes, de corazón, de aquello que sale del corazón. Acuérdense que el manso es el fuerte, ¿eh? ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurado el manso, porque bienaventurados los mansos de corazón, porque le darán la tierra. Los mansos no son los ay, péguenme, total, a mí no me duele. El manso es aquel que te dice, vos le decís, tenés que caminar conmigo una milla, y te dice, pero yo voy a ir 2. Ese es el manso, no el cordial.
el que obra desde el corazón. Tolerante, conciliador, condescendiente. Miren qué lindo lo que dice el Padre. El sabio no se obstina en cosas o cuestiones fútiles, porque sabe distinguir lo que es importante. No se queda enganchado en la periferia, ¿no? Va al meollo. Posee una escala de valores que le permite redimensionar todas las cosas. La sabiduría, esto se los voy a mandar, les digo, por si no lo logran escribir, esto se los voy a mandar porque yo se los voy a mandar. Ah, perfecto, mejor para ti. Lleno de misericordia y de buenos frutos. Hay que tener presente que hablamos de misericordia, que es una característica de Dios. ¿Qué significa misericordia? Viene bien recordarlo, ¿se acuerdan? La palabra misericordia, lo que significa, ¿qué significa? Compasión, ¿qué más? Amor. ¿Por qué dice que es una característica de Dios? Corazón. Humildad de corazón. Humildad de corazón, ¿no? Significa corazón mísero, corazón pobre ante la falta del hermano. Por eso es una característica de Dios. Dios es misericordioso con nosotros porque no mira nuestra falta, sino que nos abraza con ella. Y en el abrazo nos invita a una vida nueva. Pero nos abraza, no nos rechaza. Entonces la sabiduría tiene que ser misericordiosa. La persona sabia es misericordiosa. Aunque cueste, ¿no? Aunque cueste. Es lo que más nos cuesta, ser humildes ante la falta del otro. ¿Y saben cómo se empieza a ejercer? ¿Saben cuándo se empieza a ejercer? ¿Cómo lo podemos practicar? Cuando somos misericordiosos con nosotros mismos. La mejor manera de practicar la misericordia como forma y sabiduría es cuando lo practico conmigo misma. Yo me recibo, yo me acepto, yo me integro. La parte linda y la parte fea, yo me quiero. Pero escúchame, ¿cómo no nos podemos querer si somos recontra queridos por Dios? Yo sabes que ahí hay un tema, algo que decías recién, el que lo entiende. Yo creo que lo que necesita el hombre no es tanto es entenderlo como experimentarlo. Yo creo que este grado de sabiduría, de misericordia, de mansedumbre, de ternura, se experimenta, no se entiende. Porque es un misterio. A ver, ¿por qué Dios es misericordioso? Es un misterio. ¿Por qué? Ahí va el tema de la congruencia. Nosotros somos tan incongruentes, humanos, y no sé si es católico quizás, somos tan incongruentes que nosotros pretendemos querer perdonar al hermano cuando tú mismo no te has perdonado a ti. Y no has entendido que Dios te perdona a ti todo lo que tú has hecho en tu vida. Entonces, si nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, somos perdonados, no sabemos, es incongruente, no somos incongruentes. A mí me encanta ver al Señor con una goma de borrar. Que te dice, escuchame, borrón y cuenta nueva. Ya fue. A ver, el pasado ya fue. Delete. Claro. Delete, reset. ¿No? El pasado fue, quedó atrás. Ahora bien, pasado fue y quedó atrás, pero es parte de mi vida. Y aprende. No fue y se fue y ya no está más. No, yo soy también ese pasado. Redimido, misericordiado, como inventó el Papa Francisco. Vamos a usarlo. Perdonado y restablecido. Amado profundamente. Amado profundamente. Porque entonces ahí es donde ese pasado oscuro se transforma en la luz de mi presente. Pues mirá, Señor, ¿no?
mi suegra, que apenas podía hablar, estuvo 10 años malísima. La última vez que la vi antes de morir, le gustaba cantar un salmo, ¿no? Y entonces yo llegaba y no hablaba, pero cantaba. No podía hablar, pero cantaba. Entonces llegaba, yo me esperaba con ese salmo y me cantaba el salmo cada vez que me atravesaba. Y me dice, me acuerdo la frase que decía, recuerda de dónde te saqué. Recuerda de dónde te saqué. Qué lindo es recordar de dónde nos sacó. ¿Por qué nos sacó? No estamos más ahí. No estamos más ahí. Nos sacó. Una vez estuvimos, pero ya no estamos más. Es experimentar la ternura, el amor y la misericordia. Ya está. Y de eso se va constituyendo nuestra sabiduría. Ahí es donde nos volvemos sabios. No porque sepamos, sino porque somos capaces de experimentar el amor de Dios de tal manera que cuando Santiago dice ¿dónde están los sabios experimentados? Podemos levantar la mano. Yo no sé mucho de acá, pero sí sé lo que hiciste en mí, Señor. Y esa sabiduría es el motor que mueve todos los otros motores de mi vida. ¿Es claro? ¿No es lindo? Es claro. Aparte que es una manera de discernir dónde estamos, ¿no? Buenos frutos. Recién Tato nos decía algo, parece que somos medios incongruentes. El hombre es así, ¿no? Porque bueno, hasta Pablo, con su amor tan grande que tenía a Dios, hago todo el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que deseo, ¿no? Esta cosa de que, bueno, somos imperfectos, arrojados a este mundo que nos lleva para un lado, nos jala de un lado y en el otro. Pero esta cosa de dar fruto, ¿no? La vid, cuando está pegada, el sarmiento, cuando está bien pegada a la vid, a la rama, ¿está bien dicho? Sí. Tronco. Al tronco, ¿no? Da un fruto espectacular. Ahora suelto, no puede hacer nada, se pudre. No fructifica, dar fruto. Por eso permanecer en Dios, ¿no? Para poder dar fruto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Padre, Sí. que yo creo que es como súper sanador cuando pasamos a esta experiencia tan grande del amor y que hacemos consciente este amor que Dios nos regala y lo pasamos a la sabiduría, porque a veces ese fuego no lo sentimos, pero sí lo recordamos cuando lo tenemos en la cabeza. Entonces, pasando por un problema, uno dice, no, pero yo soy tan amada, o soy que en verdad lo recuerdo y me hace Pero sentir. fíjate qué lindo, María José, lo que acabas de decir. Por eso esta sabiduría semítica tiene más relación con el corde que con la mente. Porque el corazón semita es el centro del entendimiento de la vida. El hombre, cuando es duro de corazón, es duro en entendimiento, es duro de darse cuenta cómo vive, es duro de recordar, de volver a pasar. Mientras que el intelecto es, de repente, el cerebro es como la sede de las decisiones, pero este corazón era el entendimiento, ¿no? Entendimiento, miren qué palabra linda, desde dónde tiendo a vivir. Por eso el corazón es lo que me indica dónde tiendo, hacia dónde voy con mi vida y desde dónde vengo. Es muy lindo. Por eso hay que entender el pensamiento semita, porque nos ayuda mucho en nuestra espiritualidad actual, ¿no? Nos ayuda mucho a encarnar. Muy, muy lindo. Aparte que de eso habla Jesús, no duros de corazón. No sean, acuérdense que los sentimientos están en las entrañas, acá, a donde se gesta, a donde se pare. Acá
es la sede del sentimiento semita. Acá es la sede del entendimiento y acá es la sede del conocimiento, que son cosas diferentes. Pero que nosotros también podemos dejar pasar por nuestro cuerpo, ¿no? Y ayudarlo a que encarne. Imparcial. Miren qué interesante. Miren qué palabra más linda. Imparcial. Parcial es aquello que se parte. Imparcial es lo indiviso. Lo que no se parte. Lo que viene en un bloque. ¿Se acuerdan que Santiago nos invitaba a vivir una vida en unidad interior? En una unidad completa. Somos uno. Somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que deseamos. Este corazón imparcial también, o esta sabiduría imparcial, perdón, me equivoqué, también debe de ser única. No debe de ser particionada. No debe de estar dividida. Debe provenir de una sola fuente y lograr un solo objetivo, que es el amor, ¿no? Miren lo que dice, porque es digno de ser leído. Dice: corazón indiviso, la vida como realidad unitaria en el nivel individual, pero también ausencia de discriminaciones en el plano de las relaciones interpersonales. El sabio es una persona que en su relación con los otros no se deja determinar por simpatías, por antipatías, por partidismos y por prejuicios. Cualquier cosa que se asemeje a la realidad es pura coincidencia. ¿No? Dios mío. Estamos en el horno, ¿no? Que si pudiéramos vivir de esa manera, sería mucho, aprenderíamos tanto, ¿no? Sin hipocresía. El sabio es aquel que es ajeno a la simulación. Hipócritas, le vive diciendo el Señor a los fariseos, porque hipócrita es el que simula algo que no es. Entonces el sabio es aquel que es veraz, que no anda con trucos, que no anda con astucias, que es. No interpreta un papel, sino que es realmente una persona verdadera. Cuando somos nosotros mismos, somos muy sabios. Yo lo único que pido, además de ser un punto de inflexión y de que podamos usarlo como inflexión en nuestra vida, que nos sirva como padres y como madres y como abuelos a entender lo que es la verdadera sabiduría. No me quiero ir, no quiero terminar, vamos a terminar con Salomón, que es precioso. Pero miren lo que dice el Papa de los falsos profetas, ¿no? ¿Qué hora es? Ya terminamos con esto. Si Alfredo está todavía ahí. ¿Qué forma? En la reflexión de Cuaresma es el segundo punto que toca el Papa, que dice los falsos profetas. ¿Quiénes son hoy los falsos profetas? Muy ligados, porque el falso profeta se basa en una sabiduría falsa también, que es de hacerle creer o hacerle escuchar al otro lo que quiere escuchar y ver, no lo que debe, no lo que lo debe sacudir, no lo que le debe de poner en estado de alerta, ¿no? Entonces dice, es una suerte de encantadores de serpientes. Y miren qué tremendo, que se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. ¿Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo, al que se confunde con la felicidad? ¿Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión con el dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos?
¿Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presas de la soledad? Yo no te necesito. Me las puedo arreglar solas. No necesito a nadie. Gracias. Entonces eso es soberbia refinada. ¿Eh? Eso es soberbia refinada y lo decimos continuamente. Pero No nos hay lleva a nada pensar- más soberbio que la autosuficiencia. va en contra de la humildad, justamente. Porque la humildad te muestra el límite, la autosuficiencia lo podés todo. Es que aceptar a veces es muy difícil. No sabemos aceptar. ¿Te puedo ayudar? No, gracias. Sí, sí. O sea, tienes que saber dar la ayuda, pero también tiene la persona a la que pretendes ayudar, también tiene que querer aceptarla. Totalmente. Nadie puede ser ayudado si no se deja. Ningún Por eso nosotros, mirá vos, lo estás planteando desde el punto de vista humano. Yo la quise ayudar y no se dejó. Ese es el cansancio de Dios con nosotros. Ayer cuando a la noche hablábamos de que era el encuentro de dos cansancios, es el cansancio de Dios que busca al hombre para ayudarle a encontrar el manantial dentro de sí, pero no lo dejamos. Yo puedo, Señor, no te preocupes, Señor, lo tuyo, hay otro que te necesita más que yo. Entonces, cada vez que caigamos en esa tentación, pensemos lo que nos pasa a nosotros cuando le ofrecemos la mano a alguien y no la acepta. ¿No? Una falta de humildad. Claro, directamente. Otro falso profeta son los charlatanes, que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos. Remedios que sin embargo son inútiles. ¿Cuántos son los jóvenes a los que se le ofrece el falso remedio de la droga, de relaciones de usar y tirar, de ganancias fáciles pero deshonestas? ¿Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en el que las relaciones parecen más sencillas y rápidas, pero que después resultan dramáticamente sin sentido? Estos estafadores no solo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo más valioso. No solo me ofrecen lo que no tiene valor, sino que me quitan la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Presentan el mal como bien y lo falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a discernir. Para discernir tenemos que usar la sabiduría que vimos hoy y a examinar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Así termina el Papa Francisco. ¿Cómo se dice en inglés? Discernment, sí, eso lo sé. Es parecido. Terminamos con la oración que para mí es la más linda para pedir la sabiduría, para que el Señor nos permita transitar esta semana de desierto, de encuentro, de sondeo de este corazón donde se encuentran las voluntades, los entendimientos, las razones que mueven cada una de nuestras vidas. Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas, gobernase el mundo con santidad y justicia y juzgase con rectitud de espíritu. Dame, Señor, la sabiduría entronizada junto a ti y no me excluyas de entre tus hijos, porque soy siervo tuyo, hijo de tu esclava, un hombre débil y de vida efímera, incapaz de comprender el derecho y las leyes, pues aunque uno sea perfecto entre los hombres, si le falta la sabiduría que viene de ti, será tenido en nada.
Contigo, Señor, está la sabiduría que conoce tus obras. Estaba a tu lado cuando hacías el mundo, que conoce lo que te agrada y lo que es conforme a tus decretos. Envíala desde el santo cielo, mándala desde tu trono glorioso, para que me acompañe en mis tareas y pueda yo reconocer lo que te agrada. Ella, que todo lo sabe y comprende, me guiará prudentemente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Así mis obras serán aceptadas. ¿Qué hombre puede conocer la voluntad de Dios? ¿Quién puede considerar lo que el Señor quiere? Los razonamientos de los mortales son tímidos e inciertas, muchas de sus reflexiones, pues el cuerpo mortal oprime el alma y la tienda terrenal abruma la mente reflexiva. ¿Quién puede conocer tu voluntad si tú no le das la sabiduría y le envías tu Espíritu Santo desde el cielo? Así se enderezaron los caminos de los habitantes de la tierra. Los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron gracias a la sabiduría. Amén. ¿Qué número? Yo les diría que lo tengan presente, es Sabiduría, capítulo 9. Y si me permiten el consejo humilde, léanlo una vez al día por lo menos. Pidiéndole el libro de Sabiduría, es un libro de la Biblia, capítulo 9, del versículo 1 al 18. Sabiduría, capítulo 9, versículo 1 al 18. ¿Y saben la sugerencia que les doy? Que con un lapicito todos los días marquen aquello que les llama la atención en ese día. Capítulo 9, del 1 al 18. Es completa. Yo lo voy a mandar, se lo voy a mandar en el email, lo voy a mandar hoy mismo, para que lo tengan todos los que faltaron hoy, junto con la explicación de las características de la sabiduría que viene de Dios. Si todos los días marcan la palabra que les suena, van a pasar a trabajar aquello que más están necesitando en el hoy, en el presente, en esto que realmente podemos modificar, que es el hoy. Yo no puedo cambiar lo que fue ayer, ni sé lo que va a pasar mañana, pero hoy sí. Hoy quiero trabajar este tema, Señor. La justicia en mi vida, el prejuicio, ¿no? El poder preguntarme de dónde, cómo puedo yo entender esto que me está pasando. Traten de hacerlo. Traten de tomar esta semana de retiro en el desierto con la sabiduría y marcar esta oración. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La semana que viene vamos a ver un punto que a mí me encanta en Santiago, y a partir de ahí ya vamos a trabajar un montón, que es el lenguaje del cristiano. El lenguaje del cristiano. ¿Cómo hablamos? Va a dar para varios encuentros. Ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme.